Hablemos también de lo que está pasando en la cercanía, porque el próximo 15 de septiembre se estará integrando formalmente el Poder Judicial ya con las personas que fueron electas en el proceso que se llevó a cabo este año. Y todavía el día de ayer nos enterábamos de dictámenes y de pues decisiones por parte de los tribunales de quién sí llega y quién no llega. Y justo eso queremos platicar esta mañana con el licenciado Jorge Chesal. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Licenciado, a ver, primero preguntarte, ¿se ha armado esta tremenda controversia sobre quiénes eran elegibles y quiénes no eran elegibles? Primero quiero partir de la base, a ver, la convocatoria. ¿Qué nos decía la convocatoria sobre los criterios para las personas que buscaban ser juzgadores, juzgadoras? Mira, la convocatoria es muy sencilla porque simplemente reproducía los requisitos de elegibilidad que marca la Constitución, es decir, abogados titulados, que tuvieran un 8 de promedio, que contaran con el apoyo de 5 cartas vecinales, que fueran mexicanos, es decir, los requisitos que formalmente se establecen en cualquier caso. La interpretación de esas causales es lo que ha venido a causar problemas. Por ejemplo, se estableció una salvedad respecto de quienes ya ejercían la función judicial para que pudieran ser exceptuados de presentar un expediente. Eso se entendió originalmente como que entonces algunos de estos requisitos de elegibilidad, mientras se cumplieran con el propósito que tenían, la ciudadanía, la nacionalidad, la profesión, podían obviarse otros, como el caso del promedio. Sí. ¿Por qué? Pues porque tenían la experiencia judicial. Si venían de 15 o 20 años de ser jueces o magistrados, pues el hecho de que tuvieran 8 de promedio en la carrera ya resultaba intrascendente. Entonces, comenzaron los procesos electorales, se validaron las candidaturas y llegamos al resultado y a las impugnaciones finales, precisamente cuestionando estos requisitos de elegibilidad que ya habían convalidado los comités de evaluación. Y es por eso por lo que se han presentado casos como lo que sucedió el día de ayer, ¿no? A ver, en el caso, no solo del promedio, sino más bien de los trabajos previos y de si las renuncias estuvieron en tiempo y forma, de si se puede o no se puede que se incorporen al Poder Judicial, tenemos dos casos muy significativos. El de Zelandia, que fue consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cuando pues esta convocatoria ni siquiera existía y que ya nos argumentaba en este espacio, pues no me pueden pedir que haya renunciado con mayor tiempo porque pues ni siquiera sabía que venía esta convocatoria. Mi periodo termina antes de que se lance la convocatoria y con ello ella decía tendría que estar salvada la posibilidad de que ella pudiera llegar al Tribunal de Justicia, mientras que también está el caso del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, José Luis Ruiz Contreras, quien además fue fiscal general del Estado, y en donde, pues de igual forma, la separación del cargo tendría que haberse dado con cierto tiempo, entiendo, de acuerdo a los dictámenes por parte de la autoridad, pero la discusión estaba en si habiendo sido fiscal podía o no llegar a este cargo de juzgador dentro de la estructura del Poder Judicial estatal. A ver, háblanos al respecto de estas dos situaciones, licenciado. Son dos situaciones completamente distintas. A ver, primero el caso de Zelandia Borges. Efectivamente, Zelandia Borges no tenía ningún impedimento para poder haber sido registrada, llevar adelante su postulación y eventualmente ser electa. Por una razón muy sencilla. Cuando ella termina su periodo en el Consejo Estatal Electoral, ni siquiera se había publicado la reforma electoral, o se acababa de publicar y ni siquiera se había lanzado la convocatoria. Pero creo que ni siquiera se había publicado la reforma constitucional. Lo que sucede es que ese requisito de que fueran los consejeros ciudadanos excluidos de los procesos electorales, ese no es de la reforma judicial. Ese ya estaba en la Constitución desde antes. Y cuando se hizo la reforma judicial, no se consideró la posibilidad de que hubiera candidatos que vinieran del órgano electoral. Por lo tanto, no había un impedimento establecido y además ahí sí se valía la interpretación del órgano jurisdiccional electoral. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no le puedes pedir a alguien que ni siquiera existía la reforma electoral a la Constitución y que ya había concluido su encargo, no le puedes pedir que se someta a un impedimento cuando este impedimento ni siquiera existía cuando ella terminó el encargo. Entonces, la sentencia en el caso de Zelandia Borges es una sentencia de muy buena construcción, muy buena argumentación y me parece que es muy correcta. En el caso de José Luis Ruiz Contreras, ahí me parece que sí hay una cuestión por lo menos que llama la atención. Efectivamente, la Constitución dice que no debe de haber sido fiscal por lo menos el año anterior a la convocatoria. Sí.
Aquí me parece que los tiempos calculados fueron en función de la fecha de la elección, cuando en realidad la Constitución habla de la convocatoria, y entonces, pues en ese caso sí no se cumplía la temporalidad. Pero donde digo que llama la atención es que en la sesión de ayer de la Sala Superior del Tribunal Electoral se juzgó, a mi manera de ver, con dos raseros distintos. José Luis Contreras presentó su solicitud, pasó por el comité de evaluación, se registró su candidatura, eventualmente participó en el proceso, sacó una cantidad de votos específica y finalmente se le entregó su constancia de mayoría, la cual ahora se está dejando sin efecto por parte del Tribunal Electoral. Sin embargo, este requisito de elegibilidad, en otros casos, no idénticos, pero sí muy parecidos, pasaron por una sesión. Licenciado, se ha empezado a entrecortar la comunicación justo cuando nos decías, en otros casos, no iguales, pero similares. Hasta ahí nos quedamos y empezó a cortarse la comunicación. A ver si podemos recuperarla. Híjole, la perdimos por completo. Vamos a tratar de recuperarla para tener toda la información por completo, la que nos estaba analizando el licenciado Jorge Chezal. Vamos a estar tratando de recuperarla porque sí es importante hablar de ello. Estamos en el antesala, en el previo, ya no faltan prácticamente nada para el 15 de septiembre, día en que estarán asumiendo funciones, y todavía estamos en este debate, quiénes sí y quiénes no, que si el promedio, que si el cargo previo, que si pues todo lo que hemos estado escuchando y analizando, y vale la pena hablarlo porque tenemos que tener la certeza. Me parece que lo peor que pudiera pasarle hoy día al Poder Judicial, como es en el caso del federal al local, es que lleguen cuestionados. Es que lleguen sin el sustento y sin la solidez, sin el reconocimiento de que efectivamente son las personas que tienen que estar ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque de por sí la elección les dio ese toque y ese tinte. Es decir, ya no son resultado de una evaluación, ya no son resultado de una carrera judicial, ya de por sí la elección los ponía en una tablita muy endeble. El hecho de que además esa elección esté cuestionada, pues obviamente los pone a tambalearse todavía más. Licenciado, alcanzamos a escuchar hasta la parte de que en otros casos que no son iguales, pero que sí tienen ciertas similitudes, y ahí se empezó a interrumpir la comunicación. Casos, el tribunal en la sesión del día de ayer dijo que esos requisitos de elegibilidad, como tenía que ver con el promedio o tenía que ver con la temporalidad, ya habían sido cosa juzgada porque ya se había dado el registro al proceso electoral y se les había permitido participar, y que en aras de proteger el principio democrático se debía de privilegiar la voluntad popular. Es decir, un argumento que le hubiera servido a José Luis Contreras, claro, para permanecer en la magistratura. Entonces me parece que en esta sesión del día de ayer hubo distintas posturas del tribunal para juzgar casos similares. ¿Hay otra posibilidad o aquí se acabó el recurso y aquí se acabó la historia? Mira, realmente la única posibilidad jurídica que quedaría es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente a la Corte Interamericana. La Sala Superior del Tribunal Electoral es autoridad terminal para efectos de la impugnación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta incertidumbre, licenciado? Porque a final de cuentas no solo es cómo va a quedar integrado el Poder Judicial, porque habrá quien diga, pues llegarán los que tengan que llegar, hombre, el 15 habrán de tomar protesta y se acabó la historia. Pero ¿qué está pasando mientras tanto con esta situación y con esta incertidumbre y con este cambio que habremos de vivir? Nos reportaban, por ejemplo, trabajadores del Poder Judicial Federal que la cosa estaba tremenda, pues, que muchos asuntos están detenidos, que hay un desorden tremendo sobre qué le toca a quién y cómo reorganizarse en esta llegada de quienes fueron electos, y bueno, pues es la antesala a lo que vamos a ver en el caso del local, del Poder Judicial local. ¿Qué es lo que se está viviendo en esta materia y cuáles son los efectos de esta incertidumbre, licenciado? Mira, en el caso del Poder Judicial Federal pasa lo siguiente. El Consejo de la Judicatura, antes de terminar sus funciones, el 1 de septiembre, emitió un acuerdo general en donde declaró inhábiles los días del 1 al 15, en lo que se hacían las asignaciones de adscripción de los nuevos jueces y de los nuevos magistrados. Pero declaró esta inhabilitación de los días solamente en el caso de las entidades donde estuvieran desintegrado un tribunal o un juzgado. Eso significa que hay que andar adivinando cuándo consideran que está desintegrado un tribunal o un juzgado para saber si el día es inhábil o no.
donde además les están dando cursos de capacitación a los electos y por lo tanto todavía no se asignan las adscripciones y entonces hay una gran incertidumbre porque de repente no sabes si tal o cual juzgado sí está funcionando, no está funcionando, son plazos hábiles, no son plazos hábiles y también los juzgadores electos no saben a dónde van a ir a desempeñar su función. Y eso pues previsiblemente ocurrirá también en el caso de los jueces locales. La única diferencia es que en el Poder Judicial Federal solo se eligió a la mitad y en San Luis Potosí se eligió a todos. Entonces, esto multiplícalo por 2. Uf. Licenciado, pues te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Finalmente, no puedo dejar de lado, el tema de los promedios es un asunto ya solventado, ya saldado. Sí van a llegar quienes pues ya formaban parte de la estructura judicial, que fueron a esta elección y que no cumplían con ese requisito del 8 mínimo de promedio. Es uno de los temas en donde te comento que el tribunal dijo, si no tenían el 8 de promedio, primero no tenían que tenerlo si venían de la carrera judicial, pero además le correspondía al comité de evaluación haberlo observado y si no lo observó es cosa juzgada. Es justamente lo que digo del caso de José Luis Ruiz Contreras, donde le aplican un doble rasero y donde dicen, bueno, pues este requisito, aunque era de elegibilidad y ya hubo pronunciamiento, este sí lo podemos juzgar. Entonces ahí tenemos esa doble visión del Tribunal Electoral y adicionalmente otra, ¿verdad? Se supone que hay un principio de paridad en donde había candidatos hombres, candidatos mujeres, votaciones por candidatos hombres, votaciones por candidatas mujeres. Sí. Hay el caso de José Luis, que es retirado del cargo, pero no lo va a suceder un hombre, porque el tribunal dijo que si bien es cierto, pues así podía entenderse respecto del principio de paridad, había que privilegiar el principio democrático y entonces habría que seguir en el orden de votaciones emitidas fuera del género que fuera, lo cual significa que el Supremo Tribunal de Justicia va a tener una integración mayoritariamente femenina, en el caso de San Luis Potosí, dejando de lado a quienes hubieran podido aspirar por el orden de prelación en función de cómo fue la elección. ¿Y aquí se acabó la historia? ¿Los que están, están? Aquí se acabó la historia y los que están y los que no, gracias por participar. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias.